Un abrazo y bueno, vamos a continuar con el mensaje de esta mañana. Amén. Amén. Saludos, mamita, Dios les bendiga y que tengan un día muy especial. No olvides que esta tarde tenemos el especial para los niños. Y bueno, en este día quiero compartir la palabra. No entiendo realmente por qué voy a compartir esto. Realmente yo estaba pensando humanamente en decir algo para las mamás o algo que tiene que ver con estos tiempos, sobre todo el mensaje de que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Pero en el día de ayer el Señor me cambió el mensaje y sentí que Dios me estaba direccionando hacia lo que hoy vamos a estar compartiendo y que yo he titulado algunos males a combatir. Todo está basado o tiene como fundamento en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 12. Si usted puede ir buscándolo, vamos a concentrarnos en el verso 13, del 13 al 21. Yo voy a leerlo en esta versión. Dice: entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Y Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esta? Y luego digo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande, y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Y luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales no es rico en su relación con Dios, es un necio. Poderoso eso, tremendo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que de pronto el mensaje también se puede contextualizar a lo que estamos viviendo de alguna manera. Bueno, vamos a ir hablando de todo eso. Esta porción usted la va a encontrar dentro del Evangelio de Lucas, como ya lo dijimos. Y bueno, usted sabe, Lucas se ocupó de investigar cuándo ocurrieron y cómo ocurrieron cada una de las cosas y las registró en este Evangelio. Así que allí podemos encontrar cronológicamente cómo él estuvo organizando la historia de Jesús aquí sobre la tierra. Ahora, es interesante para mí el versículo número 1 que dice: mientras tanto, o sea, capítulo 12, versículo 1, mientras tanto las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolineaban y se atropellaban unas a otras. Y Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, con la hipocresía. Entonces fíjense el contexto aquí. Allí Jesús está en medio de su ministerio y están miles de personas agolpándose en función de él, pero dentro de todas ellas estaban sus discípulos. Una cosa eran sus discípulos y otra cosa el grupo más pequeño que luego se llamaron apóstoles. Pero a sus discípulos, o sea, a todos aquellos que le seguían y lo veían a él como maestro, e incluyéndonos tú y yo en este momento, él les dirigió este mensaje. En algunos evangelios, o por algunos evangelios como el Evangelio de Mateo, se ubica esta narración también en lo que se conoce como el Sermón del Monte. O sea, un sermón que dio en un monte y al cual él estaba hablando a toda la multitud que estaba ahí alrededor de ellos, pero de manera importante él se centró en hablarle a sus discípulos. Así que toda la gente estaba viendo lo que Jesús le decía a sus discípulos,
pero también era un mensaje para toda la multitud. Así que el mensaje de Jesús, el Sermón del Monte y todo esto no solamente es un mensaje que debemos oír nosotros los discípulos, sino también toda la comunidad, el mundo de manera general. Si viviéramos los principios que él señaló, tendríamos un mundo mejor, un mundo diferente, con unos valores bien especiales. Ahora, interesante que Jesús conecta un suceso o algo que está sucediendo con una parábola. Él ve esta situación en la cual alguien se le acerca y le pregunta algo, y la explicación o desarrollo más o menos, o la enseñanza, está en la parábola que él a continuación narra. Él conecta estas dos situaciones de las cuales nosotros podemos aprender. Lo primero que yo quiero llamar la atención es que aparece alguien que no era uno de sus discípulos, al parecer, mucho menos uno de sus apóstoles, sino uno que estaba, dice en el versículo 13, alguien de la multitud. Yo creo que el evangelista Lucas precisa con esta expresión, él está diciendo que esta persona que irrumpió, que apareció, no era ni uno de sus discípulos y de luego ninguno de sus apóstoles, sino alguien que estaba allí escuchando lo que Jesús estaba hablando. Y así hay mucha gente, ¿cierto?, que no son discípulos, que hacen parte de una multitud de personas y que están escuchando, a veces saben más de nosotros que a veces que nosotros mismos, y nos cuestionan por muchas cosas, con mucho dardo y con mucho juicio y mucha crítica. Pero esta persona que aparece en la multitud, vuelvo y digo, no era un discípulo, o sea, no era un seguidor de Jesús o alguien que estuviera viviendo los principios de Jesús. Simplemente, como era la costumbre que los rabinos o los maestros entraban a mediar en los conflictos de las personas, él pensó que Jesús podía meterse en este asunto y entrar a mediar en el conflicto que esta persona tenía. Y es interesante porque eso pasa en el mundo de manera general. La gente no está interesada en ser discípulos de Jesús, pero sí está interesado en que Dios venga a su situación y la resuelva. Y todo lo contrario, cuando ellos ven que Dios no está en sus asuntos, entonces vienen los resentimientos con Dios, vienen los resentimientos con la iglesia, y bueno, todas estas cosas de rechazo frente a Dios. Pero realmente es que tenemos que saber, hace parte de alguien que no quiere ser un discípulo de Jesús. Ahora, a mí me llama la atención porque este personaje exclamó: dile a mi hermano. Y eso a mí me hace entender varias cosas. Número uno, o lo que yo veo, ¿qué tal si esta persona, en vez de decirle Jesús, hace esta cosa, se hubiera acercado a él y le hubiera pedido un consejo? Y esta actitud no es solamente del que vive en la multitud, sino también a aquellos que somos discípulos de Dios. A veces nos acercamos a Dios para decirle y darle órdenes de lo que Dios tiene que hacer. Y esa fue la actitud de alguien que no es discípulo, alguien que es multitud. No le pide consejos a Dios, al contrario, lo que hace es darle una orden. ¿Sabes por qué? Porque él, en su sabiduría humana, sabía lo que Dios tenía que hacer. Como él sabía lo que Dios tenía que hacer, le dice: mira, ves y habla con mi hermano y dile exactamente eso. O sea, ni siquiera ¿qué piensas tú que puede hacer? ¿Qué piensas tú que puede suceder? No. Ve y dile que comparta la herencia conmigo, que me influya dentro de la herencia. Ahora, eso es la situación que está pasando y es como yo la veo. Pero fíjate, ante alguien que se presenta para pedirle a Jesús que intervenga, Jesús vio otras cosas que también son interesantes y que nos enseñan mucho. Número uno, efectivamente había la posibilidad de una situación injusta o había injusticia. Y nosotros en el mundo vivimos y vemos muchas injusticias, y a veces quisiéramos que Dios también interviniera en estas situaciones que nosotros y en nuestra perspectiva son injustas.
pero a veces la decisión de Dios es precisamente la que estamos viendo, ¿cierto? Espérate un momentito. Yo no he sido llamado a ser juez o a intervenir de manera directa, sino mira el corazón tuyo. Y eso fue lo que vio Jesús. Jesús vio lo que había en el corazón de esta persona. Es interesante porque lo que ve en el corazón de esta persona no es el deseo de que se haga justicia. Por el contexto, por lo que revisamos más adelante, lo que Jesús vio en esta persona fue avaricia. Y bueno, cuando uno mira la situación y uno comienza como a pensar en su humanidad, bueno, ¿por qué él pide que se le dé, se le reparta la herencia? ¿Por qué ese hermano no quería repartir la herencia? Bueno, pueden ser muchas razones. Tal vez no había nada que repartir. En mi experiencia también como abogado, yo he visto que a veces queda un bien en la herencia o dejan un bien como herencia. Y es interesante, ¿sabe por qué, mi amado? Porque la gente dice, esta persona dejó una casa, un carro, etcétera, etcétera, y nos encontramos que cuando vemos los activos y los pasivos no queda nada. Y entonces la idea es, el que estaba administrando los bienes no quiso repartir nada, pero fue que no quedó nada para repartir. Ahora, la otra situación que posiblemente pudo haber ocurrido es que tal vez él estaba pidiendo la herencia de unos padres que tal vez él desatendió. Yo he visto en la práctica muchos padres que dejan algo y se aparecen hijos que nunca tuvieron que ver con los padres. Se aparecen hijos que al contrario, lo que hicieron fue pedir y pedir y pedir, y cuando viene el momento de la partición también quieren que se les incluya y que se les dé. Ahora, por el concepto y por el contexto que estamos viendo ahí, parece ser que él pedía más para tener más, ni siquiera lo que le correspondía, sino que también estaba pidiendo porque ya tenía y quería todavía más. Y por eso el reproche de Jesús, viendo que lo que había en el corazón de este hombre era avaricia. Y yo te quiero decir algo, amado, muchas veces nosotros pedimos algo, ni siquiera porque sea injusto, sino porque lo que hay detrás y en nuestro corazón es avaricia, ¿cierto? Y yo, bueno, ahorita vamos a explicar qué es la avaricia, por qué sentir este deseo, esta sensación, esta actitud es desagradable al mismo Dios. Ahora, ya este hombre, por la historia que sigue, ya había planeado qué iba a hacer con los recursos que iba a recibir. En alguna oportunidad, yo era abogado de una persona y en los procesos laborales, bueno, en cualquier proceso, no hay nada seguro, hay solo una expectativa de que tú vas a recibir. Y había un señor que supuestamente iba a recibir una pensión grande y abultada y en las cuentas, pero pues, yo siempre le dije, hay que esperar el fallo para saber qué dicen los jueces. Y el juez efectivamente no otorgó nada. Pero ¿saben lo curioso? Antes de que se dictara la sentencia, uno de sus hijos se me apareció y me preguntó, doctor Francisco, es más o menos como cuánto me tocará a mí de lo que va a recibir mi padre. Me quedé impresionado porque este hombre ya había ensillado el caballo antes de subirse, antes siquiera de ver el caballo, ya se lo imaginaba. Y a veces nosotros también hemos tenido la misma actitud, ¿cierto? Disponer, sacar cuentas, crear todo un mundo de expectativas de cosas que ni siquiera tenemos a la mano, no sabemos si vamos a recibir. Y es cuando viene la desilusión, el fracaso. Una de las cosas que yo aprendí hace muchos años es que una de las cosas por las que más se hiere la gente son por las expectativas. Comenzamos a hacernos expectativas de cosas que ni sabemos si van a llegar o no. No, es que fulano le llegó una plata, bueno, él me debería dar algo, porque yo estoy pasando por la mala, a la iglesia llegó a tal cosa, a mí me toca. O sea, comenzamos a hacer expectativas, ilusiones y a disponer sin saber si efectivamente lo hay y si efectivamente me toca. Y cuando no llega nada, entonces
es mi corazón el que se duele. Entonces me siento frustrado, en esa iglesia son injustos, este pastor es injusto, o de pronto en la familia, mira, mi papá le dieron y a mí no me dio nada, no me tuvo en cuenta para nada. En la empresa hay utilidades y a uno no le dan nada, o sea, porque tiene las expectativas en otra persona y además de eso tienes una expectativa de algo que tú no sabes si te va a llegar. Ahora, la palabra avaricia en el original se traduce, es la palabra pleonexia, y que se traduce como fraude, extorsión, avaricia, avidez, codicia también. Y lo traducen también como un afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarla, sin compartirlas con nadie. Yo, en mi lástima, no pudimos compartir la imagen como yo siempre lo hago, pero el personaje, para acompañar este punto, yo no sé si usted se acuerda de aquel personaje Rico Mapato, ¿cierto? Que su placer era que tenía bodegas llenas de monedas de oro y se tiraba como en una piscina y nadaba, ¿cierto? Mientras Donald tenía padecimientos, sus sobrinos padecían o estaban apretados, pero su placer era el dinero y solo vivía en función del dinero para atesorar, ¿cierto? Y a veces nosotros conocemos gente así, gente que quiere tener, para compartir, no porque entiende que el dinero o los recursos son una forma o un instrumento para ser útil en las manos de Dios y bendecir y servir a otros, sino que es un placer para acumular y para llenarse. Muchas de esas situaciones ocurren porque la gente tiene temor del futuro, ¿cierto? Hay gente que le ha ido o que ha nacido en contexto de mucha escasez y creen que su seguridad está en tener dinero en la cuenta o atesorar y acumular, y entre más tienen, más tranquilo se sienten. Pero fíjense el contexto del personaje que nos narran aquí, ¿cierto? El mismo Señor le dice en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, y ¿quién se quedará con todo aquello con lo que has trabajado? O sea, fíjate, que has trabajado, o sea, no había sido algo obtenido fraudulentamente ni con trampas. Él había vivido en función de trabajar y producir eso, pero la razón para trabajar y acumular era porque quería tener más, y eso movido por la avaricia. Y yo no te estoy diciendo que no trabajes, que no seas organizado en tus finanzas, en programarte, etcétera, etcétera, pero la motivación con la que a veces hacemos cosas nos pueden desviar y pueden producir frutos en nuestra vida desagradables, que es lo que la Escritura nos advierte. Ahora, la avaricia, aunque en sí misma no es un acto externo, ¿cierto? Porque es algo que sucede al interior, es uno de los pecados más graves, como lo describe la Escritura. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, hemos estado compartiendo en estos días Efesios, lo compartimos en los discipulados, en el capítulo 5, versículo 3, dice, Efesios 5, versículo 3 dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. O sea, el pecado de la avaricia, o sea, lo llama pecado, no es una actitud, no es un problema, no es un error, es un pecado. El pecado de la avaricia, dice ahí, no debe tener lugar alguno entre el pueblo de Dios. Acuérdate, por eso Jesús estaba hablando y sobre este tema, hablándole, aunque se presentó esta situación, le estaba hablando directamente a sus discípulos. Los discípulos que hacen parte del pueblo de Dios, no la multitud que son personas que se acercan por los milagros, pero no quieren comprometerse con Dios. Entonces, para los que sí quieren comprometerse con Dios, que sí son los que hacen parte del pueblo de Dios, y a veces en una proporción menor en las iglesias, del 100% de personas que están en una congregación,
no quiere decir que todos son discípulos. De ese 100% hay un gran porcentaje que son solo multitud. Van a la iglesia por la costumbre, van a la iglesia porque necesitan un milagro, van a la iglesia porque los invitaron, porque no, bueno, por mil razones. Pero dentro de ese 100% hay un porcentaje que son los discípulos. Y yo espero que tú que me estás escuchando seas parte de ese equipo o de esa población llamada discípulos. Entonces, entre ellos no debe existir el problema de la avaricia, sino todo lo contrario. Bueno, nosotros vemos el inicio de la iglesia ya en Hechos de los Apóstoles y encontramos que al contrario, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, lo que hubo naturalmente fue el deseo de compartir, de no tener nada para sí, ¿cierto? Sino que todo lo que tenían lo repartían y lo compartían según la necesidad del pueblo de Dios. Ahora, es interesante porque este tema de la avaricia, como yo les digo, tiene sus frutos, un fruto de la carne desde mi perspectiva, la codicia, la avaricia, y bueno, lo primero que genera es problemas familiares. Una persona que tiene una actitud de avaricia o un avaro, siempre va a tener problemas familiares, porque su actitud va a estar centrada en el almacenar el dinero, en vivir en función del dinero, y muchas veces eso lo que trae es que sacrifica la familia. Por ejemplo, el Proverbios capítulo 15, el versículo 27 dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. O sea, este problema, que también es como la codicia, alborota, trae revuelo en la familia. Y bueno, es lo que estamos viendo en la escena que se está leyendo, ¿cierto? Una persona que reclama porque cree o considera que parte de la herencia que correspondía o que dejaron no se le ha entregado a su hermano, no se la quería entregar en su perspectiva. Y yo te digo, en mi experiencia también como abogado, cuando trabajé en los juzgados, vi muchas familias que cuando llegaron al juzgado se veían tan decentes, tan honorables, pero cuando abordaron el tema del dinero, Dios mío, salió realmente todo lo que estaba en el corazón de cada uno de ellos. Yo veía y decía, Dios mío, yo no puedo estar bien, no puedo creer lo que estoy viendo en fulano, en mengano, personas de la sociedad, gente que aparecía en los periódicos, pero todo lo que estaba saliendo del corazón estaba enfocado en este tema de la avaricia, todo lo que estaba produciendo, lo que había en el corazón de ellos. Y efectivamente la avaricia produce problemas familiares. Otra cosa que la avaricia produce es decepción, ¿cierto? Lo que estamos hablando, por las expectativas y todo eso. Una persona que ve que otro le llega dinero, tiene expectativas de que le van a dar, cuánto me tocará y cómo voy yo ahí, dirían algunos, desafortunadamente. Y eso, cuando no llega, trae decepción, ¿cierto? No me dieron, porque a mí no, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y si tú tienes en tu corazón un vacío, la situación se va a agudizar más, porque la situación del otro en no darte, y en la tuya de creer que te tienen que dar por tu vacío y tu situación, va a ahondar más el problema y van a venir problemas familiares. También la avaricia genera insensatez, ¿cierto? El avaro es una persona también insensata también en cuanto a los temas también morales, en cuanto a los temas de familia, ¿cierto? Él mira todo según su perspectiva, ¿cierto? ¿Para qué gasta tanto? ¿Y eso de qué sirve? Y para y otras actitudes frente al dinero, que lo que crean es dolor y comportamientos que no son en cierta perspectiva lógicas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 17, versículo 11, dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato, será necio. Yo a veces he visto gente que, por ejemplo, conocí el caso de una persona, un hombre que había acumulado dinero y sus hijos tenían cierta necesidad. Esta persona tenía 90 años. Y cuando yo le pregunté a esta persona
si había arreglado el tema de la herencia de sus hijos, y él me dijo que no, que él no iba a gastar un peso porque él estaba pensando en su futuro a los 90 años todavía, imagínense, y todavía acumulando, llenándose de riquezas y guardándolas por el placer. Pero bueno, uno entiende que también con la edad vienen las inseguridades y todas estas cosas, pero es interesante la actitud que puede generar todo eso, y el dolor. También viene un fruto precisamente de la ambición, de la avaricia, es que genera apostasía, ¿cierto? Daña la fe. En el caso de los creyentes, cuando una persona ve a uno que se hace llamar cristiano con actitudes de avaricia, pues la gente rechaza la fe, ¿cierto? No quiere acercarse. Yo voy a ir a esa iglesia donde va fulano, esa persona que es más avara, que es más ambiciosa, que es más codicioso, no quiere ir. Y a la larga, una persona que vive en función de la avaricia es porque en su corazón hay miseria. Eso es otro fruto, miseria. Vive una actitud y un estilo de vida mísero. Y yo quiero decirte algo, esto va en contra totalmente de lo que el Señor nos llamó. Y de hecho, el Señor nos ha llamado a vivir una vida en libertad. Y cuando tú tienes una actitud como la de esta que estamos hablando, una actitud de avaricia, eres esclavo del dinero. Yo recuerdo también una situación de una persona que nunca salió de su casa, de su finca, porque él creía que si él salía a viajar o a disfrutar de la vida, se le iban a meter los ladrones y le iban a robar todo. Y con ese temor nunca salió de sus cuatro paredes. Vivió una vida, los últimos años de su vida, míseros. Yo no creo que sea a lo que Dios nos ha llamado, ¿cierto? Qué bueno tener libertad para ir donde Dios te quiere enviar, para disfrutar de todo lo que el Señor te ha dado. Ahora, también esto es aplicable no solo al tema del dinero o de las riquezas, sino también en cuanto al amor, ¿cierto? Al afecto. A veces nos guardamos el amor, el ser expresivo, ¿cierto? Es algo que solo yo quiero que me atiendan, que me den, pero yo soy incapaz de dar amor, de servir a otros. ¿Sabes qué cosa he visto? Mucha gente que demanda atenciones, servicios, son los que menos dan amor, los que menos servicio. Y cuando tú los oyes, ellos dicen que son los que más sirven, son los más abnegados. Esas cosas realmente viven una actitud avara en cuanto al amor y a la expresión del amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Ahora, ¿cuáles fueron las recomendaciones de Jesús? La primera que yo encuentro, él le dice que se guarden de la avaricia. Eso le dice a sus discípulos. La palabra guardarse es la palabra fulazo, que significa aislamiento, vigilar, estar en guardia, preservar, obedecer, evadir, abstenerse, custodiar, guardar. Yo me imagino, contextualizando, es como lo que nos están diciendo, guárdate del coronavirus. Bueno, el Señor le dice, guárdense de la avaricia, eviten ser avaros, ¿cierto? Eviten, absténganse de tener actitudes en las cuales muestren avaricia, ¿cierto? Acumular emociones, acumular resentimiento, acumular bienes. Ahora me estaba acordando de aquel programa de los acumuladores compulsivos. ¿Se ha visto eso? Cómo llenan casas, habitaciones en mi perspectiva, basura, porque quieren acumular. Así es una persona avara, comienza a acumular hasta lo que no le sirve, lo acumula. Y Jesús también les dice esto porque la avaricia no es algo, como decirte, que llega en bulto, en grande, sino que es algo que sutilmente te comienza a envolver, te va envolviendo, e incluso comienzas a justificar el sentimiento. Comienza a justificar, no, es que hay que prevenir, hay que guardar para el futuro, comienza a justificar sus actitudes, ¿cierto? Es como otras actitudes pecaminosas. Siempre vamos a encontrar
una justificación para hacerla. Y cuando una persona justifica lo que hace, número uno, está cegado. Número dos, no tiene actitud de cambio, ¿cierto? Entonces, bueno, Dios hace cosas, a veces por eso hay quebrantos, hay otras situaciones difíciles, porque el Señor nos lleva a que podamos romper esas actitudes contrarias al pecado. Ahora, lo segundo que Jesús le dice, o le da a entender, es que entiendan el propósito de Dios, en lo que realmente nos enfocamos. La vida, dice, la vida no consiste en acumular riqueza, la vida tiene otro sentido, ¿cierto? El mismo Señor le está diciendo ahí a ellos. Y muchos de nosotros a veces hemos creído que aún nuestra vida cristiana es para obtener cosas. En la primera etapa de mi vida como cristiano, era la cosa que yo predicaba, ¿cierto? Conviértete al Señor y el Señor te va a dar casa, carro, beca, y era lo que hablábamos. Y realmente ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es que conozcan a la persona de Jesús y con ella o a través de ella podamos llegar al Padre, tener la revelación de quién es el Padre. Entonces, lo que Jesús le dice, o el segundo punto, es que entendieran el propósito verdadero de Dios. Cuando tú entiendes el propósito de Dios, no te distraes en los bienes, no te distraes en las personas, no te distraes en las actitudes de la gente. Estás enfocado en Dios. Ahora, es interesante porque para mí Dios también nos está llamando a que nuestra confianza no esté en las cosas que acumulamos o que recibimos o que amontonamos. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Porque yo sé que en este resto de pandemia no me va a faltar nada, porque yo he acumulado, no, porque tengo un Dios todopoderoso que sabe de que tengo necesidad y sabe cuándo soltar cada bendición para que no me falte nada, ¿cierto? En los testimonios que estuvimos escuchando, como por ejemplo el de Tomás, podemos ver cómo Dios preparó todo de antemano para que en este periodo, en esta época, no le faltara nada a él ni a su familia. Incluso un paso más adelante, en medio de esta crisis, poder liberarse de deudas. Imagínense, porque uno piensa que se va a liberar de deudas cuando todo está normal, cuando está trabajando. Tomás no tiene en este momento un trabajo, está envuelto en su empresa familiar de sus deditos y de sus empanadas, y en medio de todo eso, imagínense, Dios lo está liberando y sosteniendo y supliendo todo lo que él necesita. Y como dice él en el testimonio, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Ahora, lo último que yo quiero resaltar en esta situación es la recomendación que hace Pablo. Estábamos diciendo en esta porción lo que Jesús dice, pero Pablo nos dice también en Colosenses, en el capítulo 3, y con esto voy a entrar a la parte final. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Imagínense, el apóstol Pablo te está diciendo que hagas morir. A veces nosotros estamos esperando que Dios baje su mano y quite de mi corazón estos malos pensamientos, baje su mano y quite de mí toda esta inmundicia, toda esta inmoralidad sexual. Pero el apóstol Pablo dice en la palabra que nosotros tenemos que hacer morir. Pudiéramos hablar de muchas cosas, cómo hacer morir todos estos deseos. Y yo quiero, frente al tema de la avaricia, la mejor forma de hacerlo morir, amado, es la generosidad. El escenario contrario a la avaricia es la generosidad, y es por eso que es tan grave, porque precisamente el Evangelio, si hay algo que es el espíritu del Evangelio, es la generosidad. Imagínate, un Dios que es tan generoso que da a su único hijo, y su hijo bueno
por todos nosotros los pecadores. Eso es una actitud generosa. Un Dios que creó el mundo, todo lo que vemos, todo lo que existe, los pájaros que ustedes por ahí están escuchando, la perrita mía que está aquí al lado acompañando, todas esas cosas, los frutos, etcétera, etcétera, todo eso para que tú y yo viviéramos aquí en la tierra y pudiéramos disfrutar de todo eso. O sea, eso nos habla de un Dios generoso. Entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo andar en avaricia cuando tenemos un Dios que nos ha puesto a vivir en abundancia, en generosidad? Por eso Pablo dice que lo hagamos morir. Y bueno, y ahí, porque la gravedad de este asunto dice él, es que dice, no sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo, sus riquezas, las acumula, las cuida. Yo me imagino a Rico Mapato limpiando cada monedita con un trapito, etcétera, etcétera, poniéndole seguridad, etcétera, etcétera. A veces hacemos así con las cosas que atesoramos. Mi carro, mi esto, bueno, no sé cuál pueda ser el caso tuyo, ¿cierto? Pero nosotros lo que le ponemos tanto cuidado y tanto empeño y a lo que centralizamos nuestros recursos realmente es a lo que idolatramos. Y tal vez Dios en esta mañana le está pidiendo eso. Que renuncies a toda avaricia, a toda idolatría, a esa cosa que tú has puesto en el lugar de Dios. Estaba conversando con alguien en estos días y yo le decía, si esta persona o esta cosa es lo que te da tranquilidad y te da felicidad, es tu ídolo, es tu Dios. Amado, ¿qué es eso que te da tranquilidad, que te da seguridad? Una cuenta en el banco, recursos, bienes, un buen trabajo, no sé. Pero yo quiero decirte, revisa en qué lugar lo tienes frente a Dios. Porque si Dios te lo ha dado es para que sirvas, para que lo compartas, no para que lo atesores. Amén. Entonces, yo quiero invitarte en esta mañana a que conmigo oremos pidiéndole a Dios, número uno, perdón por nuestra actitud, por eso que hemos acumulado, por eso que a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que a veces su closet está lleno de ropa que ni utiliza, pero la tiene ahí guardada porque algún día necesitará. ¿Cierto? A veces la gente mayor tiene no sé cuántos vestidos negros porque es para cuando vaya a los sepelios y resulta que a veces no van. Tal vez el único sepelio que vayan ahí es el de ellos. Fuerte, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que estar preparados porque no sabemos, como en el caso que nos relata aquí Lucas, cuándo el Señor va a venir por nosotros. Y eso que tanto acumulamos con tanto celo, le queden a otras personas. Y tal vez la persona que menos te imaginabas. Así que conmigo en esta mañana vamos a orar. Señor Jesús, quiero declarar que tú eres el Señor de mi vida, el centro de mi vida, la persona más importante de mi vida. Y quiero renunciar a los bienes, a todas aquellas cosas que le he dado prioridad, a todas aquellas cosas que he ido acumulando y que me han dado seguridad, a todas esas cosas que las he convertido como en mi bastón, en mi apoyo. Cuando mi bastón y mi apoyo, mi roca fuerte, dice la Escritura, eres tú. Mi castillo eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú. Yo renuncio a toda actitud en mi corazón de avaricia. Yo renuncio a toda actitud egoísta. Señor, yo pido perdón si con esa actitud he ofendido a alguno de mis hermanos, a alguna de las personas que me rodean, a mi propia familia. De pronto, por ese acumular, de pronto has herido a tus hijos, de pronto has herido a tus padres, a tus hermanos. Es el tiempo también para reconciliar, ¿cierto? Has guardado el perdón. Es un momento, hoy es un gran día como para llamar a la mamá, los que están heridos, ¿cierto? Resentidos, y hablar palabras de reconciliación, ¿cierto? Esa palabra que has acumulado, no, yo no le voy a decir porque es el tiempo de ser generosos y soltar esa palabra
de bendición. Amados, hoy nuevamente queremos invitarte, vuelve tus ojos a Jesús. Y quiero recordarte, como todos los domingos, que esta semana la iglesia no se ha detenido. Los días martes tenemos nuestros tiempos de oración vía WhatsApp y vía Zoom al mismo tiempo a partir de las 7 de la mañana. Los días miércoles a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, tenemos el tiempo de oración con mi esposa. En las horas de la tarde, noche a las 7:30 tenemos el estudio bíblico. Este miércoles tenemos varias sorpresas para todos ustedes. Y el día sábado tenemos nuevamente el tiempo de ayuno a las 9 de la mañana. En la tarde, en la reunión de las mujeres vía Zoom con mi esposa. Los jóvenes que siguen hablando y testificando sobre el tema de los animes y bueno, creciendo en nuestra iglesia. Y en las horas de la tarde del domingo tendremos también la enseñanza de los niños. No te lo pierdas, ¿ah? Vamos a estar pendientes. Yo estoy pasando lista quiénes son los que se conectan y quiénes no. Mentira, pero va a ser una bendición para cada uno de ustedes. Y algo nuevo que tenemos, esta semana ya estamos iniciando nuestras células virtuales. Mis amados, toda esta situación nos cambió el escenario, nos cambió la estrategia, pero sobre todo nos está lanzando a cosas nuevas. Así que si aún no te han contactado, si quieres hacer parte de estas células o tienes a alguien que te encantaría vincular a una célula, escríbenos y nosotros te decimos cómo. Esta semana vas a ser parte de tu propia célula y crecer en la familia de la fe. Te bendecimos y yo quiero orar por las mamitas y desearles hoy algo muy especial. Y quiero animarlas a que en su corazón la mayor fuerza, el mejor depósito sea la presencia de Dios para poder tener las fuerzas que necesitamos día a día en este reto, en este mundo que cada día nos exige más. Yo quiero felicitarlas, quiero bendecirlas, pero sobre todo quiero decirles que los que estamos alrededor de una mamá sabemos todo el esfuerzo que una mamita desarrolla, que una mamita cumple. Y en este tiempo de cuarentena sabemos que las mamás han sido puestas a prueba, pero también sabemos que Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Mamitas, las bendecimos, declaramos sobre su vida bendición sobreabundante, que hoy sea un día de sorpresas, que el formato de Dios hoy te sorprenda por todo lo que Él puede hacer a través de nuestros seres queridos. Te queremos mucho, iglesia, y declaramos que el 2020 es año de bendición. No repetimos lo que los demás dicen por ahí, decimos que este año es año de bendición en el nombre de Jesús. Y yo quiero recordarte que el Señor nos habló de que es un año para darnos. Todo lo contrario a la avaricia, es un año para darnos. Amén. Dios te bendiga, amados, y recibe un abrazo fraternal de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.